Bien, saludos a todos. En el siguiente ejercicio nos ofrecen de dato una fuente de 110 voltios a 60 Hz que se aplica a una impedancia de carga Z. Nos dice también que la potencia aparente que entra es de 120 volts amperes con un factor de potencia atrasado de 0,707. Este detalle nos servirá más adelante. Nos pide calcular lo siguiente: inciso A, la potencia completa; inciso B, la corriente suministrada a la carga; inciso C, la impedancia Z. Y suponiendo que Z es L más J omega L, nos pide hallar la resistencia y la inductancia. Entonces vamos a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Tenemos la dicha fuente de tensión que está en corriente alterna. Bien, acá estaría la impedancia Z, que por el momento está como incógnita. Este voltaje de 110 voltios está expresado como fasor, o bien también, como lo llaman de su otra forma, un valor cuadrático medio. Entonces en acá estamos alimentando con el valor cuadrático medio de 110 voltios y a una frecuencia de 60 Hz. Esa frecuencia nos va a ayudar mucho más adelante. El factor de potencia me dice que está atrasado. ¿Qué quiere decir cuando está atrasado? Aunque ya de por sí el ejercicio nos lo aclara en uno de los incisos, quiere decir que el circuito es de carácter inductivo. Cuando es capacitivo, tiene un factor de potencia adelantado, pero cuando es inductivo, tiene un factor de potencia atrasado. Ya aclarando eso, ahora lo que nosotros vamos a realizar es hallar la potencia compleja. La potencia compleja no es más que la potencia expresado en sus términos reales e imaginarios. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso entonces? Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Para el inciso A, también nos dan otro dato que ya me estaba olvidando. Nos dan un dato de la potencia aparente de 120 volt ampere. 120 volt ampere. Esa es la potencia aparente. A partir de ello vamos a hallar los otros datos. En primer lugar, cabe aclarar que la potencia aparente expresada en su forma compleja va a ser P más JQ. ¿Cómo expresamos esta P? P va a ser igual a S por el coseno de el ángulo de desfase. Y Q va a ser igual a S por el seno del ángulo de desfase. Este coseno de phi no es más que el factor de potencia que nos está proveyendo el enunciado. Entonces, ya acoplando a nuestra interpretación, esto vendría a ser de la siguiente forma: S va a ser igual a P, o mejor podríamos expresar así: P va a ser igual a S por el factor de potencia. Entonces en acá ya estaríamos hallando la potencia. Potencia va a ser igual a 120 por 0,707. 120 por 0,707. Entonces lo vamos a hallar ese valor. Y el valor que acá obtengo es de una potencia igual a 84,85. Como estamos hablando de la potencia real, sus unidades van a ser en watts. A continuación, ¿cómo hallamos ahora la potencia reactiva? En acá podríamos o bien despejarlo coseno de phi con 0,707. Podríamos igualar y despejar phi. O bien podríamos aprovechar esa característica compleja que tiene la potencia aparente, es decir, lo que está en acá arriba. ¿Cómo lo haríamos? Como bien sabemos por Pitágoras, S al cuadrado va a ser igual a P al cuadrado más Q al cuadrado.
Despejando Q, esto sería igual a S al cuadrado menos P al cuadrado. S al cuadrado, ¿qué valor tengo? 120. 120 esto al cuadrado menos 84,85 al cuadrado. Entonces esos valores los voy a introducir en la calculadora. 120 al cuadrado menos 84,85 al cuadrado. Y para sorpresa de muchos tenemos 84,85. Estos son unidades volt-ampere de activa. ¿Y por qué hemos obtenido exactamente los mismos valores de la potencia y de la potencia aparente de activa? Lo hemos obtenido porque este factor de 0,707 es igual al coseno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Entonces en acá ya hemos hallado estos dos, y como lo expresamos de forma compleja, anotamos la parte real, que sería 84,85, y anotamos la parte imaginaria con un J. Ojo, si es que esto dijera que está adelantado, anotamos con un menos, pero como dice que está atrasado, lo anotamos con un más. Anotamos J para diferenciar que es la parte compleja, y en acá ponemos 84,85. Con esto quedaría respondido el inciso A. Para el inciso B. Para el inciso B lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Para el inciso B entonces lo que vamos a necesitar es... podríamos expresarlo la potencia aparente de la siguiente forma. No se olviden que la potencia aparente va a ser igual a voltaje por corriente conjugada. Voltaje por corriente conjugada. En el enunciado no me dice que el voltaje de entrada está desfasado de ningún ángulo. Entonces, el ángulo que acá se forme va a corresponder exclusivamente a la corriente. Entonces, en acá, ¿qué vamos a realizar? Vamos a despejar corriente. No se olviden que esta va a ser la corriente conjugada. Va a ser igual a S sobre voltaje. ¿A qué es igual S? Pues directamente puedo anotarlo. 120. ¿Ángulo de cuánto? Como son valores iguales, el ángulo entre los dos va a ser 45 grados. Voltaje 110 voltios. Como ya había mencionado al inicio, no indica ningún ángulo de desfase respecto a al voltaje de entrada. Entonces en acá anotamos 0 grados. Realizamos las operaciones correspondientes. Sale 1,09. 1,09 ángulo de 45 grados. Pero ya habíamos dicho que es la conjugada. Para allá la corriente real, simplemente invierto el signo del ángulo. Sería menos 45 grados. Ahora bien, nosotros podríamos dejarlo en acá, ya que no especifica qué tipo de corriente o en qué estado quieren que expresemos a la corriente. Si quieren que sea corriente instantánea o corriente parcial. Podríamos expresarlo de esta forma como respuesta, o en su forma temporal. 1,09 multiplicando por la raíz de 2 multiplicado por el coseno de omega t y el ángulo de desfase.
omega, ¿qué va a ser igual a omega? Omega va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces en acá podríamos dejarlo también, claro, esto cambiando a minúscula y aclarando que está en función del tiempo. En acá entonces sería 1,09, aunque en acá también podríamos expresarlo ya como decimales. 1,54 por el coseno de 2 veces pi por f. 2 por 60, 120. Entonces en acá adentro sería 120 pi por t menos 45 grados. Esa también sería otra forma de expresar la respuesta. Esta sería la respuesta en su forma instantánea y esta sería en su forma factorial. A continuación, lo que nosotros necesitamos realizar es hallar la impedancia y hallar R y R. Para ello vamos a necesitar un poco de espacio en el pizarrón. Ahora, para hallar la impedancia, no hay que olvidarse que también la potencia se la puede hallar de la siguiente manera. S va a ser igual a la impedancia, bueno, esto ya en su forma factorial, por el módulo de I al cuadrado. Lo colocamos como módulo porque en acá el ángulo del espacio al multiplicar la corriente por la corriente conjugada se va a hacer 0 y simplemente va a quedar el módulo de ese factor. Entonces en acá Z va a ser igual a S sobre I al cuadrado. Entonces ya reemplazando valores, Z que es igual a 120 ángulo de 45 grados sobre 1,09 al cuadrado. ¿Por qué hay esta relación curiosa? Es principalmente porque la potencia depende mucho de la característica de la impedancia. Es por eso que de una potencia o en el triángulo de las potencias se define como que tiene un factor de potencia atrasado o adelantado, ya que o bien es el inductor o bien es el capacitor que lo define. Ahora sí. En acá el resultado va a ser de la siguiente forma. Va a ser igual a 110,09 ángulo de 45 grados. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Esto era 101 ángulo de 45 grados. Y esto lo podemos expresar en su forma completa. En acá sería 71,41 más J 71,41. Todo esto en las unidades de ohms. En las unidades de ohms. Y ahora, esa sería entonces la respuesta de la impedancia. Sería la respuesta del inciso C. Para R y L, ¿qué hacemos para R y L? R en acá por simple comparación, ya que al inicio del ejercicio nos dice que Z va a ser igual a R más J omega L, aunque no es necesario ya percibir ese dato, ya que de alguna manera se sobreentiende mediante la expresión. Entonces en acá por comparación R va a valer 71,41 ohmios. Para L
omega L va a ser igual a 71,41. Directamente vamos a igualar estos dos elementos. Entonces L va a ser 71,41 sobre 2 veces pi por F. Ahora vamos a reemplazar los valores. 71,41 sobre 2 veces pi por la frecuencia a la cual está funcionando el circuito, la frecuencia de 60 Hz. Finalmente, hallando esta respuesta, vamos a obtener 7,41 dividido entre 2 por pi por 60. Y eso es igual a 0,189 Henry. O si ustedes gustan, también pueden expresarlo como 189 milihenrios. Entonces eso sería todo para este ejercicio.